Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir una vez más para estudiar, para seguir aprendiendo de doctrina básica. Amén. Es una bendición muy grande. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el equilibrio cristiano. Y esta enseñanza está en Romanos 14:1. Y por si usted le ha puesto tal vez un poquito de atención, se ha dado cuenta que muchas enseñanzas que hemos estudiado en estos últimos meses han sido en el libro de Romanos. Y hoy hemos llegado al capítulo 14, versículo 1, que es con el cual vamos a iniciar esta enseñanza del equilibrio cristiano. Yo espero que usted tenga listo su Biblia y su cuaderno para la enseñanza de este. Así que acompáñeme. Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Repito, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Qué bendiciones que cuando nosotros llegamos al Señor éramos alguien muy nuevo, alguien tuvo esa madurez, ese punto de poder soportarnos, ¿verdad? Y por eso es que estamos hoy en día en sus caminos. Padre, te damos gracias a esta hora porque tú eres fiel a nuestras vidas. Gracias por guardarnos, por cubrirnos. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir en este momento en el cual vamos a aprender de tu palabra. Amén y amén. Fíjate que hemos visto que para la iglesia, que es su cuerpo, el Señor exige una cosa. Exige. No pide, no ve si queremos, no, exige. Y esto es la consagración. ¿Y qué es la consagración? Bueno, es desvestirse del viejo hombre, y eso lo hemos visto, lo hemos estudiado en Romanos 12. Amén. Así que, si no, ahí están las enseñanzas, ¿verdad? Que hemos seguido. Luego dice la palabra que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, que es poner por obra las enseñanzas prácticas en la Biblia, que lo vimos en Romanos 13. Entonces, el Señor nos llama al equilibrio. Amén. Nos llama al equilibrio. Y este se alcanza cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y es parte de lo que vamos a ver ahora en Romano. Amén. No hay una fórmula que esté escrita en la Biblia. Amén. No es que alguien va a decir, yo voy a encontrar ese equilibrio. No. El equilibrio se alcanza, o el equilibrio lo llegamos a obtener cuando permitimos guiados. Quiere decir que mientras nosotros no dejemos guiarnos por el Señor, mientras no permitamos ese punto, entonces difícilmente usted y yo vamos a ser guiados. ¿Guiados para qué? Para encontrar el equilibrio. Entonces, como decía hace un momento, este equilibrio que todos deberíamos de tenerlo se alcanza únicamente con la guianza del Espíritu Santo. Pero mientras llegamos a esa madurez, por eso yo decía hace un momento, cuando uno viene al Señor, uno es inmaduro, uno es débil. Y qué bendiciones que el Señor nos ha puesto en el camino, nos ha puesto un pastor, un líder, un hermano, un amigo, etcétera, que tiene madurez. Entonces, mientras usted y yo lleguemos a esa madurez, debemos analizar algunas instrucciones que el Espíritu Santo nos da internamente a cada uno de nosotros. Mire, la obra del Señor es un mismo fin, pero la obra va a depender de cada uno de nosotros. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo, pero tengo que perfeccionar? Entonces, la obra del Señor en cada uno va a ser diferente, pero el fin va a ser el mismo, y es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es prepararnos como esa novia por la cual va a venir el novio, con la cual nos vamos a encontrar en los cielos, que vamos a ser llevada, etcétera. Al final es el mismo fin. Entonces, pero debemos de saber algunas instrucciones que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da a cada uno. Quiere decir que el Señor con todos está obrando o está intentando obrar,
y a todos nos quiere llevar a ese punto. Entonces, debemos de saber que la palabra escrita nos lleva a hacer ciertas cosas y otras no. Amén. La palabra escrita nos lleva a hacer ciertas cosas y otras no. La palabra escrita. Y lo que no está escrito, amén, no puede obligarse a alguien a que se haga o no. Porque esa es tarea del Espíritu Santo. Oiga, ¿qué quiero decir con esto? Van a haber algunas cosas de que nadie puede infundir en el otro. Y debe de esperar que sea el Espíritu Santo, amén, el que lo lleve a hacer ese cambio. Y también muchos, y esto es importante en la madurez, muchos son engañados o les mienten en decir, no, es que a mí el Espíritu Santo me dijo. Entonces usted también debería decir, bueno, voy a esperar a que el Espíritu Santo me lo diga. Pero estamos hablando ahorita desde un punto sano, ¿verdad? Porque no debemos obligar a alguien ni tergiversar la palabra. Y una cosa, si uno como predicador, como maestro, bueno, es que el nombre queda muy grande, ¿verdad? Porque la verdad, esa es la verdad. Pero aquel que comparte la palabra debe entender que debe de compartirla. Y que usted y yo no vamos a hacer la obra en nadie. Amén. Usted y yo no vamos a hacer la obra en nadie. En nadie vamos a hacer la obra. Porque la obra al final la hace el Señor y la hace el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por estas razones, el Señor no obliga a nadie a hacer lo que no está prohibido por la palabra. Amén. Puesto que estamos en desarrollo y a causa de nuestra inmadurez, pareciera que hay cosas dudosas. Amén. Muchas veces uno está enseñando algo y uno en ningún momento está queriendo convencer o influenciar a alguien para que haga algo. Pero hay situaciones dentro del desarrollo cristiano que mientras uno no alcance madurez o cierto conocimiento, no las va a entender. Pero no podemos obligar a nadie, no podemos llegar a eso. Entonces, por eso, en Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, y lo digo por experiencia, mucho tiempo yo escuchaba la palabra desde un razonamiento humano, y en mi caso prácticamente he crecido todo el tiempo en la iglesia. Pero muchas yo lo miraba desde un conocimiento humano. ¿Qué me hizo a mí madurar? ¿Qué me hizo? No me hizo madurar, por favor, no he llegado a eso. ¿Qué me ha hecho empezar a dar un paso, tal vez para madurar? El conocimiento de la palabra, la doctrina básica. Entonces, como lo que leímos en Romanos 14:1, en donde la iglesia no tiene autoridad porque no se le da la palabra escrita. Pero en este caso, el equilibrio del cristiano se encuentra en lo que Pablo dijo, donde ahí mismo, en Romanos 14:22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14:22. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Oiga, tenla contigo para... Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos aprobamos cosas y, según lo que Pablo dice, es muchos aprueban cosas y esas cosas los llevan a condenarse. Entonces dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que él aprueba. Amén. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, a continuación, veremos algunas enseñanzas prácticas internas para la iglesia, o para las cuales nos ayudarán a alcanzar el equilibrio cristiano. Amén. Porque mire, al final es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Mucha gente dice,
Y déjeme ponerle este ejemplo. Mucha gente dice, es que mire, la Biblia es retrógrada, y así lo dicen. Oiga, no saben qué están diciendo, pero dicen, la Biblia es retrógrada porque se escribió hace casi 2000 años o 2000 años atrás. Y no es de acuerdo a lo moderno, a lo actual. ¿Están en lo correcto? No, claro que no están en lo correcto. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo de hace siglos, es hoy y va a ser mañana. Amén. Entonces, para muchos la Biblia está desfasada. No está desfasada. El Señor dice, o por medio de su palabra vemos que es el Espíritu Santo el que nos va a dar instrucción, el que nos va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Esto es correcto? ¿Esto no es correcto? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Amén. No van a estar escritas en la Biblia. Hermano, puedo hacer tal cosa. Hermano, puedo ir a tal lado. Hermano, puedo hacer esto. Hermano, puedo hacer aquello. Lógico, no estaba escrito en la Biblia. No está escrito en la Biblia. No lo vamos a encontrar. La gente viene y dice, pero es que miren, hermano, el Señor nunca prohibió, un ejemplo, el Señor nunca prohibió ir al cine. Claro, en aquel tiempo no había. Pero ¿quién le va a decir a usted si es correcto o no correcto? El Espíritu Santo. Hermano, puedo ir a celebrar esto, puedo ir a tal fiesta, puedo ir a tal reunión. Que el Espíritu Santo le diga. Amén. Entonces, vemos algunas enseñanzas prácticas internas para la iglesia. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Enseñanzas prácticas internas para la iglesia. Primero, el criterio del cristiano. Eso es lo primero que vamos a ver ahorita. El criterio del cristiano. Y esto lo vamos a ver en Romanos 14, del 1 al 5. Así que acompáñeme a la palabra del Señor para que podamos leer Romanos 14, del 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oiga, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo habla aquí. Mire, pareciera que es un trabalenguas, pero no. No es un trabalenguas, ni tampoco, hermanos, es excusa para un libertinaje. No es excusa para ir a pecar. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. No, hermano, es que yo soy santo y estos no son santos. No. Usted cree que es santo, no menosprecia a nadie. Ayúdele. Si de verdad usted se cree suficientemente santo, ayúdele a otro a que llegara a esa santidad. Amén. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No estoy diciendo que ese es el significado de eso. No, estoy poniendo ejemplo. Estoy poniendo ejemplos en la enseñanza. Amén. Porque mire, muchas veces hasta eso es muy duro ver en las congregaciones, que aquel que anda en el mundo, déjeme ponerlo así, ¿verdad? No estoy juzgando, que aquel que anda en el mundo, no, es que este es un santurrón. Y pareciera que hay una competencia
de ver quién tiene la razón, pero no de quién agrada a Dios. Y aquel que agrada a Dios no se anda fijando en eso. Al que es débil le ayuda. Amén. Entonces, es muy, muy importante. Entonces, el cristiano, a medida que se desarrolla, a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, que vamos obteniendo conocimiento, porque es la única manera de madurar, va alcanzando cierto criterio, enseña para poder caminar en este mundo, porque vamos a encontrar, literal A, diferentes opiniones. Romanos 14:1. Diferentes opiniones. En este caso debemos ser amplios, no discutidores. Amén. Ser amplios, no discutidores. Mire, en mi experiencia, en tal vez porque allá en la iglesia central, en El Salvador, pues la gente tenía mucho tiempo y uno va desarrollando y se va conociendo. Pero en mi experiencia, viniendo a este país, encontrar a hermanos no solo de mi mismo país, sino que de diferentes países, de diferentes denominaciones, enseñanzas, interpretaciones, uno muchas veces un texto bíblico, uno oye, no se imagina, uno tiene una interpretación, un conocimiento, lo ha visto, pero ahí sale uno que es que yo no lo creo así, yo no lo comprendo así. Mire, es muy, 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 muy grande. Entonces, como por el ejemplo que estamos leyendo en Romanos 14, del 2 al 3, ¿verdad? Uno come de todo y otro come solo legumbres. En todo caso, no hay que despreciar a ninguno porque Dios lo ha aceptado. Que mi hermano piense que tal cosa no es así, no es para decirle a usted es un hereje. No. No, hermanos. Porque si yo me pongo en la posición de que yo tengo la razón y que yo estoy más maduro que él, ¿no lo estoy juzgando? Muchas veces el creyente quiere imponer el evangelio a las otras personas. ¿Qué es lo que muchos inconversos o muchas personas no conversas hablan de los cristianos? Es que me quieren imponer. Es que me dicen que soy mejor, que ellos son mejores que yo. Y eso es lo que uno escucha. Pero es que el evangelio no es para imponerlo. El evangelio es para predicarlo. Pero antes, mire, qué interesante, ¿verdad? Muchas veces es más efectivo mi forma de ser, mi comportamiento o la madurez que las palabras. Y eso es lo que muchas veces se ha perdido en el evangelio. Queremos venir a imponer la palabra y decirle a la gente, pero mi vida es un desastre. Y muchas veces, si usted es guiado por el Espíritu Santo, pero tal vez no tiene las palabras para evangelizar, su vida es carta leída, así como dice la palabra del Señor. Y literal B, oportunidades para juzgar. Eso lo podemos ver en Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que le hace estar firme. Entonces, en este caso, debemos abstenernos, porque dice en este verso que el que está en pie o cae, para su Señor lo hace. No lo hace para otros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos señores. Un hermano no es criado mío. Un hermano es consiervo mío, cocriado. Somos cocriados o somos criados del Señor. Estamos en el mismo nivel. Ahora, que yo dentro de la iglesia ejerza una función no significa que no soy criado, que no soy siervo del Señor. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo ejerza una función, pero esa función no me hace que esté por encima de los demás, porque al final estamos en el mismo nivel, criados, siervos del Señor.
Entonces, también ejemplo de Romanos 14:5, ¿verdad? Ahí mismo, uno juzga que un día es superior a otro y otro juzga que todos los días son iguales. En todo caso, no hay que juzgar nada, sino cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir, ese correcto sentir. El Espíritu Santo es el que nos da ese correcto sentir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este punto que estamos viendo, ¿verdad? El criterio del cristiano. Dice 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Amén. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Amén. Yo espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Pero debemos de amar más y juzgar menos. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. Tolerar, tenerle paciencia. La palabra no es para discutir, la palabra no es para pelear. Amén. Si usted va adquiriendo conocimiento, que ese conocimiento no sea para ir a debatir con alguien, porque le voy a enseñar. No. Ese conocimiento es para poder alcanzar a otros con amor, con paciencia, con fe. Porque vemos el ejemplo, ¿verdad? El Señor dice que se sentaba con lo peor de la sociedad, imagínese. Con lo malo, con los que aquellos juzgaban y decían esto. Y muchos de nosotros éramos parte de ese grupo y el Señor nos sacó. Y nos ha dado hoy una salvación tan grande. Segundo punto, la sujeción del cristiano. La sujeción del cristiano. Primero hay un criterio, pero también hay una sujeción. Esto está ahí mismo en Romanos 14. Romanos 14 del 6 al 13. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Amén. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oiga, no poner ocasión para no ser de tropiezo para el hermano. Que el Señor nos libre de eso. Entonces, el Hijo de Dios debe saber que tiene un solo Señor y que a Él debe someterse, Él y sus posesiones y sus fuerzas, sabiendo lo hace, sabiendo cómo lo hace. Y por eso vamos a ver dos razones. La primera es, ahí la vemos en Romanos 14:8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Como usted estaba escuchando esta enseñanza, usted está vivo. Entonces, si usted vive, vive para el Señor. Amén. Vive para el Señor. No vive para el otro. No vive para el pastor. No vive para el líder. No.
Ni para usted, ni en mi caso, para mí debo de vivir. Usted y yo debemos de vivir para el Señor. Y en Romanos 14:12, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. No, señores, que yo gané poniéndole el dedo a todos, señalando sus errores, sus problemas. Y ¿sabe qué he aprendido en el caminar cristiano? Y lo digo por cuestión de que en un tiempo yo era muy exigente, muy duro, siendo líder, y exigía mucho, y una vez, tal vez, un par de ocasiones fue necesario, pero tal vez la mayoría fue innecesario, y exigiendo a la gente y todo lo demás. Y es que cuando uno no tiene cuidado, daña. Pero el problema es que muchas veces uno viene a pagar todo eso que fue duro, que fue intransigente. Entonces, así que no nos corresponde juzgar a nosotros las situaciones ajenas. Miren, hermanos, muchas veces uno encuentra personas más sinceras como inconversos que como conversos. Pero eso tampoco nos da el derecho de venir y de andar juzgando a los demás. Alguien no quiere congregarse, entonces que no se congregue. Si ya tiene el conocimiento, que no se congregue. ¿Para quién vive esa persona? Bueno, debería de vivir para el Señor. Entonces usted viva para el Señor. Yo también debo de vivir para el Señor. Claro, muchas veces uno como pastor, como ministro, se preocupa por la gente, por el rumbo que están tomando. Pero mira, hermano, yo creo que llega un momento en el cual uno comprende, uno entiende de que hay personas que ya tienen el conocimiento. Ya tienen el conocimiento. Entonces uno dice, no debo de meterme. Hay dejarlos. Así quieren vivir. No, porque el día de mañana voy a dar cuenta de cómo viví yo. Entonces, no nos corresponde juzgar a nosotros las situaciones ajenas que no están escritas en la Biblia. Más bien, debemos procurar no ser tropiezo al hermano. Ahora, aquí quiero hacer una diferencia. Eso no quiere decir que vamos a permitir que en la iglesia cada quien llegue a ser o a vivir como quiere. No, hay algo muy diferente. Si usted es servidor o usted quiere servir en una iglesia, y hablo por el caso de Misión Cristiana Judá, cuando usted quiere servir en una de nuestras iglesias, usted debe entender algo, se tiene que someter a un reglamento interno. Hay un reglamento interno, pero a nadie se le exige que lo tenga que cumplir. Amén. A nadie se le exige. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la persona que quiere servir se le dice, hermanos, este es el reglamento. ¿Está usted de acuerdo? Ay, hermano, qué difícil. Entonces uno le dice, mire, hermano, tal vez todavía no es el tiempo para que usted sirva en la iglesia. Siga creciendo y cuando llegue el momento en el cual usted diga, sí, lo hago. Pero muchas veces la gente con la intención de servir, dice sí, y después cuando se le aplica el reglamento, ¿pero qué es el reglamento? Hermano, congregarse. ¿Cómo va a llegar usted una vez al mes solo a servir y no congregarse? ¿Cómo va a ser usted servidor de la iglesia y no va a dar testimonio? ¿Cómo va usted a servir dentro de una iglesia y usted falta el respeto a sus hermanos? Es decir, son situaciones pues normales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se le dice esto? Porque, hermanos, el servirle al Señor es por convicción y es voluntario. Amén. Entonces, no nos corresponde a nosotros juzgar las situaciones ajenas, aquellas que no están escritas en la Biblia. Amén. Porque la palabra, amén, la palabra pone y dice, aquel que quiere servir al Señor debe de cumplir esto y estos. ¿O acaso el apóstol Pablo no pone los requisitos para el que quiere ser obispo? No, Pablo tenía el derecho de juzgar. No, estaba poniendo requisitos. Y así mismo,
Amén. Entonces, pero aquello que no está, no debemos de ser tropiezo para los hermanos. Y tercer punto, la convicción del cristiano. Entonces, veíamos primero el criterio del cristiano, en el cual van a haber diferentes opiniones. No es para discutir. La sujeción del cristiano. El cristiano se va a sujetar ¿a quién? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de orden. Y Él es el que tiene el control. Amén. Entonces, si alguien no se puede sujetar a un pastor o a un líder, amén, entonces no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y le decía la convicción del cristiano. Romanos, vamos a leer del 14 al 23. Romanos 14, del 14 al 23. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, oiga, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el cristiano debe formarse su propia convicción de acuerdo a la palabra escrita. Esto también lo podemos ver en Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. La cual puede salvar nuestras almas. Entonces Pablo en estos versículos nos enseña que esa convicción debe estar regida por los siguientes o las siguientes razones. Primero, refiriéndose específicamente a la comida, dice: nada es inmundo en sí mismo, porque todas las cosas son limpias. Amén. Todas las cosas son limpias. Pero también la palabra dice, y aquí es donde usted tiene que evaluar, todo es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ok? Y después dice, todo me es lícito, pero no me dejaré ¿qué? Dominar. Ah, mire, qué interesante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ok? ¿Me conviene o no me conviene? Y usted puede decir, bueno, sí, no hay ningún problema. ¿Le es lícito eso? Sí. ¿Lo puede llegar a dominar?
Entonces, usted tiene que pasar ese filtro por una cosa, no en lo que sí le conviene y en lo que no le conviene. No, 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 no. Otra vez, todo me es lícito. Amén. Y disculpe si a alguien le molesta que yo toque el tema del vino. Discúlpeme, pero tengo la libertad de compartir. Para mí no es bueno que ningún cristiano beba vino. La palabra en Proverbio dice, no es de los príncipes beber vino ni sidra. Y también dice, no mires al vino cuando rojea, porque se te va a meter como áspid y ¡pac! Te va a picar. No, para mí no. Si para ustedes, ok, está bien, no hay ningún problema. Para mí no. Para usted, estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Usted opina diferente? Bueno, tal vez usted tiene más revelación que yo. O tal vez usted está más maduro y dice, no, yo lo puedo. Pero déjeme, para aquel que tal vez tiene alguna duda con algo. Entonces, ¿por qué es lícito? Bueno, yo tengo una edad y yo puedo ir y comprarlo. Está a la venta, es lícito. Sí, porque cualquiera lo puede comprar y no me voy a meter en ir a agarrarlo, ¿verdad? Todo me es lícito. Yo desde hace mucho tiempo, ya desde hace, cumplí 18 años, tuve un documento y entonces, no ya a los 21, uno puede ya derecho a comprar todo lo que tenga que ver con alcohol, ¿ok? ¿Me es lícito? Sí. ¿Me conviene? Alguien puede decir, no, una copita de vez en cuando. Para mí no. Yo digo, no me conviene a mí no me conviene. ¿Alguien lo quiere hacer? No, está bien, no me voy a poner yo allí, no compre vino. No, hágalo. Para mí no. Todo me es lícito, sí. Y después dice, pero no me dejaré dominar. Quiere decir que puede ser que en algún momento me llegue a dominar. ¿Y qué dice la palabra? Entra suave y después pica como una serpiente. Entonces, dice la palabra que, estoy poniendo un ejemplo, hermanos. No estoy yo imponiendo uno, no, estoy poniéndole lo que yo pienso. Si usted piensa diferente, hermanos, usted va a dar cuentas, yo voy a dar cuentas delante del Señor. También dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es importante qué se tome o qué se come o qué se beba. Lo importante es el crecimiento espiritual, nuestra preparación. Eso es lo que usted y yo deberíamos de enfocarnos. No estar discutiendo qué comida es buena y qué comida es mala o a dónde voy a comer. No. Amén. También habla de que hay que contribuir a la edificación mutua. Ahí lo vimos en el 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso debe ser lo importante. Conocer, aprender más de la palabra del Señor. No, porque como este hermano piensa diferente, entonces ya no me voy a reunir y ya no le voy a predicar. No. No es eso. Dejemos eso a un lado, que él piensa diferente que mí. Bueno, hagámoslo a un lado, que él tenga la madurez también de dejarlo a un lado. Y hablemos de la palabra. Hay tanto que hablar de la palabra que el reino de Dios no se va a limitar a qué como, a qué bebo. Amén. No se va a limitar a eso. ¿Qué es más importante? Librarnos de raíces de amargura, de odio, de rencor, de enojo, de ira, que estar hablando si una comida es buena, si el cerdo es bueno o es malo. Amén. Hay que contribuir a la mutua edificación. Los fuertes o aquellos que están en camino de la madurez deben sobrellevar a los débiles para que haya unanimidad. Y eso lo vemos en Romanos 15, del 1 al 3. Romanos 15, 1 al 3, ahí seguido. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Amén. Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como es escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Amén. Entonces, los fuertes deben sobrellevar a los débiles para que haya unanimidad. Y las Escrituras son nuestro consuelo a fin de que tengamos esperanza. Romanos 15, 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero concluir con la enseñanza de hoy. Yo espero que el Señor, primeramente espero haberme dado a entender y que el Señor nos haga comprender a nosotros, ¿verdad?, lo importante que es. Entonces, quiero concluir. El equilibrio cristiano consiste en: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Eso, hermanos, que nos quede muy claro. Yo apruebo tal cosa y que eso que yo apruebo, hermano, no me condene. Muchos aprueban, y esa es mi petición, no llegar a eso, pero he visto muchas personas que aprueban ciertas cosas y el día de mañana se llevaron de encuentro no solo a ellos, sino que también a sus familias. 2. El equilibrio cristiano consiste en aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. El equilibrio cristiano consiste en aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vimos aquí tres cosas: que el equilibrio cristiano depende de nuestro criterio, amén, nuestra sujeción y nuestra convicción basada en las Escrituras. Amén. Nuestra convicción basada siempre en las Escrituras. Entonces, donde haya duda o no claridad de lo que debemos hacer, es necesario buscar el consejo. Hermanos, es muy fácil. Busque a su pastor, o busque a su líder, o busque a alguien que usted cree, amén, ¿verdad? Pero que el Señor también lo guíe. En este último punto, muchas veces nosotros vemos a personas y creemos que son muy maduras espiritualmente, y cuando empezamos a hablar con ellos, pues una cosa es lo que se muestra dentro del púlpito y ante los demás, pero fuera de la iglesia muchas veces no. Entonces, busque a su pastor, busque a su líder, y si no tiene ninguno de esos dos, pues que el Señor le dé discernimiento a quién buscar, ¿verdad? Porque es muy importante. Y por último, debemos de recibir a los débiles y sobrellevarlos, entendiendo que el débil es el recién convertido, no tiene conocimiento, le falta. Van a haber muchas cosas que no van a entender. Va a parecer que todo es no, y no es eso. El Evangelio no se trata de prohibiciones. El Evangelio se trata de una libertad, en la cual ahora es por medio del Espíritu Santo el que yo decido qué hago y qué no hago. Y antes, éramos, ¿verdad?, esclavos. Es decir, éramos, me refiero a que muchos seguimos siendo, porque nos cuesta dominar nuestra carne, pero éramos esclavos del pecado y de la concupiscencia, ¿verdad? Y éramos arrastrados a eso. Entonces, el anormal es el que se ha estancado y no se ha desarrollado. Bueno, digo anormal no es de una forma despectiva. Normal es que aquella persona que habla de que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad? Entonces vemos a aquellas personas que se convierten y van paso a paso ahí avanzando. Pero no es normal, y que es algo que no sea normal es anormal, no es de una manera despectiva. Lo que no es normal es que alguien y se estancó y ya no siguió ahí.
y no vemos un crecimiento, no vemos un avance, vemos un bucle en la vida, un loop repitiendo. Entonces es anormal, o el anormal es el que se ha estancado y ya no se desarrolló. El fuerte, amén, y que el Señor nos permita ser parte de esto. El fuerte es el que continuamente se desarrolla y ha alcanzado cierto nivel espiritual. Y que el Señor nos permita no estancarnos, sino ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche, que puedan descansar y que el Señor nos ayude a encontrar ese equilibrio cristiano. No es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ser jueces sobre los demás, decidir qué es bueno y qué es malo. Pero el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo y el que nos ayudemos los unos a los otros para la edificación nos permitirá mantener un equilibrio y crecer espiritualmente. Padre, te doy gracias esta hora porque nos has permitido, Señor, poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un anuncio antes de terminar la enseñanza, la transmisión. Este miércoles, este día, es el último día que aquí en el caso de Texas tenemos este horario. La siguiente semana hay un cambio de horario. Entonces, para algunos vamos a pasar de tener de la misma hora para los hermanos que nos ven en el centro y Centroamérica, pasamos de estar de las 7:30 a las 6:30. Los demás hermanos en el país no, porque casi todas las regiones cambian. Entonces, si hay otros hermanos que están en el oeste, ellos normalmente les llega a la misma hora, que es a las 5:30, 7:30 de aquí, 5:30 de allá, y a los que están en el este les llega 8:30. Es decir, eso se mantiene a lo largo, pero más que todo para aquellos hermanos, entonces para que ustedes sepan que de la siguiente semana en adelante hay un cambio de horario y le va a aparecer a usted más temprano. Era nada más para decirle eso, por si dice, hermano, empezó antes. No, tuvimos ese cambio de horario. Feliz noche y que el Señor les bendiga.